pues puede tener estas opciones de combinación para poder atender a las personas. Y yo no sé, pero la comunidad gay, ¿no? Desde 1969, con los sucesos de Stonewall, de hecho hay una película bastante famosa, ¿no? Que es Milk, ¿no? Que justo nos habla de cómo inicia este movimiento social, ¿no? Ante las restricciones al ejercicio de los derechos, a la discriminación, la intolerancia, ¿no? De las personas de la comunidad, hasta que dijeron, bueno, ya basta, ¿no? Y creo que eso es un parteaguas que siempre habrá que reconocer, porque la historia no la podemos olvidar. Muchas veces yo escucho a generaciones nuevas que ya olvídense de lo que pasó. No nos podemos olvidar de la historia, porque la historia nos permite no repetir lo mismo, ¿no? Exactamente. Y bueno, aquí en Yucatán, la primera marcha, ¿en qué año fue? 2002. 2002. Sí. O sea, estamos a 20 años. 20 años. De la primera marcha. Y esto también coincide con una serie de cosas. Yo me acuerdo cuando en aquel entonces, que también tiene que ver con sus temas de investigación, doctora, cuando en aquel entonces, ¿verdad?, estaba el problema de la pandemia del VIH y lo asociaban, ¿verdad?, con pues la comunidad, en aquel entonces le decíamos gay, ¿no? Claro. De la diversidad, ahora le decimos, ¿no? Así es. Entonces, eso también pues queda enmarcado en toda la serie de prejuicios que habían entonces aquí en Yucatán, ¿no? Yo lo que quiero es que bajemos a Yucatán y aterricemos a Yucatán, cómo era el ambiente más o menos. Wow. en esa época. Una pregunta muy interesante pero complicada, ¿no? El tema de VIH, al menos en la Universidad Autónoma de Yucatán, se empieza a trabajar desde el 85, ¿no? Desde el 83, y ya como línea de investigación a partir del 85. Y bueno, aquí sí siempre recuerdo al doctor Renan Góngora Biachi, que junto con otros médicos fueron los pioneros en el trabajo de atención e investigación, en particular el doctor Góngora, sobre el VIH, ¿no? Yo me incorporo más o menos como en el 95 con él para trabajar el VIH, y bueno, ¿por qué se asocia? Antes de continuar, yo diría, ¿por qué se asocia? Si nosotros recordamos que en el verano de 1981, en la ciudad de San Francisco se dieron los primeros casos de una entidad que nadie conocía hasta ese momento, con una serie de síntomas, desde baja de peso, infecciones, ganglios, temperaturas, etcétera, que posteriormente le pusieron el nombre de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, hoy conocido como SIDA, ¿no? Y finalmente, pues, hubo una serie de investigaciones desde los Estados Unidos para que finalmente, poco tiempo después, lograr reconocer el agente causal, que hoy conocemos como virus de inmunodeficiencia humana, y posteriormente, con ese conocimiento, poder establecer pues lo que se llamaron las pruebas diagnósticas, lo que hoy conocemos, que vamos a hacernos la prueba de VIH, ¿no? Y bueno, en ese entonces tenemos que recordar que Yucatán es el primer estado, es la primera entidad federativa en México, ¿verdad? En ese entonces, en 1983, ¿no? Y a partir de allí, bueno, se empiezan a reportar en otros estados, y finalmente, tanto a nivel internacional como nacional, una de las cuestiones que coincidían era que afectaba en ese momento a particularmente hombres que tienen sexo con hombres, como hoy les llamamos, que eran las personas homosexuales, como se les decía en ese entonces, y que lo cual llevaba a la conclusión, como finalmente sabemos, que era a través de las relaciones sexuales como esto se podía transmitir. Sin embargo, hubo otros grupos menos conocidos, como fueron las personas con hemofilia, ¿no? Que recibían para controlar los sangrados, pues
factores de coagulación de personas que sin saber habían estado infectadas y de esta manera llegaba a ellas y ellos, ¿no? Y por otro lado, bueno, un grupo particular que también se empezó a trabajar, pero unos años después fueron las y los trabajadores sexuales, ¿no? Entonces, por eso es esta asociación, o sea, ¿en quiénes inicia la pandemia de VIH? En las personas homosexuales, así llamadas entonces, y esto llevó a que se le llamara de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, se le decía la peste rosa, ¿no? Porque ya ves que esta asociación de lo femenino con las personas gays, ¿no? Es algo que todavía no se ha perdido en su totalidad, cuando sabemos que dentro de la comunidad gay existen infinidad de posibilidades, como los leather, los osos gay, entre otros, ¿no? Que no tienen nada que ver con este estereotipo afeminado que mucha gente nada más percibe cuando piensa en la comunidad gay, ¿no? Entonces, esa es la idea. Aparte se asociaba, pues obviamente, a la muerte, porque no teníamos, la comunidad médica, la comunidad científica en ese entonces no tenía ni los conocimientos suficientes, ni los medicamentos para tratar, ¿no? Entonces, por eso se abre toda una línea de investigación, y en 1985, ya que se tuvieron las primeras pruebas para la detección del VIH, el doctor Góngora Biachi, al ser de los pioneros, pues tiene la oportunidad de trabajar con CDC de Atlanta, y se donan a México las primeras pruebas de VIH, ¿no? Y es la Universidad Autónoma de Yucatán quien realiza las primeras pruebas, ¿no? Y empieza ya la comercialización de estas pruebas, ¿no? Que hoy, con el conocimiento tan avanzado que tenemos, estas primeras pruebas de los 80s se llamaron de primera generación, y hoy ya estamos hablando de pruebas de VIH de quinta generación. ¿Qué quiere decir esto? Que las pruebas son cada vez más precisas, más sensibles, más confiables al momento de realizarse una prueba. Antes decíamos, no, es que si te haces una prueba y sale reactiva o positiva, como se decía entonces, tienes que hacerte una prueba que lo confirme, ¿no? Que era el famoso Western blot. Hoy ya casi no se está usando Western blot, porque estas pruebas son tan sensibles que difícilmente tenemos falsos positivos, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con quinta generación, ¿no? Es como los anticonceptivos. Los anticonceptivos primeritos eran de primera generación con altas dosis hormonales, particularmente de estrógeno, y hoy tenemos los anticonceptivos hormonales de cuarta generación, donde las dosis de las hormonas han disminuido para evitar los efectos secundarios, ¿no? Y tener una mayor seguridad. Entonces, esto es el símil o la analogía con las pruebas de VIH. Maravilloso, ¿no? Porque, bueno, tener menos efectos secundarios significa que uno pues va a poder tener, ¿verdad?, una mayor... En el caso de los anticonceptivos, en el caso de las pruebas con VIH no hay efectos secundarios, ¿no? Porque es nada más una toma de sangre y fuera en laboratorio se hacen las reacciones. Donde sí, bueno, ya conociendo esto, se empezó a trabajar sobre los primeros medicamentos, ¿no? La sidoburina, mejor conocido como Acétate entonces, pues fue una de las primeras fármacos que salen para el tratamiento de VIH, y bueno, de allí han surgido un gran número. Hoy estamos hablando de un arsenal de alrededor de 30 medicamentos que son con los que el personal tratante de VIH pues puede tener estas opciones de combinación para poder atender a las personas. Y yo no sé, pero a mí cada vez que lo digo, la verdad me queda todavía no lo puedo asimilar, a pesar de que lo digo y lo sé. En el inicio, cuando se administraba el tratamiento, las personas tendrían que tomar alrededor de 60 a 80 pastillas al día, ¿no? Conforme fueron saliendo los medicamentos. Hoy el avance científico ha sido tan grande que únicamente están tomando las personas que viven con VIH de 1 a 2 pastillas al día, dependiendo del esquema que haya elegido su médico, ¿no? Hasta menos pastillas que los diabéticos. Por ejemplo. ¿No? O sea, ya se simplificó mucho. Muchísimo. Bueno, más o menos esto
relacionándolo otra vez con el tema de la diversidad, es un tema en el que había un cierto prejuicio, ¿verdad?, que impedía hasta cierto punto un tratamiento adecuado de la salud, ¿no?, en general, ¿no? Y la otra cosa que yo me acuerdo que pasaba, porque a veces yo estaba tomando café en el Express, que se los levantaban las autoridades y se los llevaban. O a veces llegaba algún amigo platicando, contando, ¿verdad?, que a alguien se lo habían llevado en forma, pues, injustificada y con violación a todos sus derechos, ¿no? Y ese era el ambiente que más o menos había hace 20, 30 años, o sea, de muchos prejuicios culturales y violación a los derechos de la diversidad. En aquel entonces le decíamos gays, ¿verdad? Era otro lenguaje también, o sea, ha cambiado el lenguaje mucho, ¿no? Claro. No, por ejemplo, a los heterosexuales, me acuerdo que nos decían bugas. Se sigue usando el término, ¿no? Es un ejercicio interesante, ¿no? Porque como decimos, a ver, sinónimos de heterosexuales, derecho, o sea, no nada que ver, porque si no, parecería que todos tendríamos derecho, ¿en qué sentido, no? Entonces, bueno. Y sí, bugas, y que además el término bugas surge dentro de la misma comunidad gay para denominarnos a las personas que nos asumíamos como heterosexuales, ¿no? En ese sentido, a diferencia, ¿no?, de cuando decíamos un sinónimos de personas gay, salía una lista larguísima que justamente hablaba de todos estos prejuicios, de esta discriminación, ¿no?, desde aquellos más o menos no tan agresivos hasta los más agresivos que nos pudiéramos imaginar, ¿no? Y esto, efectivamente, como dices, no tiene que ver hace 20 años, hace mucho más, desde los 70s, venían las famosas racias, ¿no? Así se les llamaba, las racias, o sea, estaban en la plaza vestidas las personas o pintadas, maquilladas, cosas así, y simplemente a la autoridad se le imaginaba que iban a hacer cosas malas, desde prostituirse hasta usar drogas, etcétera, etcétera, y simplemente los levantaban, y no solo los levantaban sin una razón, ¿no?, sino que además eran torturados a veces y golpeados en los separos, ¿no? Entonces, definitivamente, y esto tiene que ver porque habían normativas, ¿no?, muy antiguas, que es el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, que decía que una persona podría ser infraccionada si cometía faltas a la moral y buenas costumbres, ¿no? Hoy día, afortunadamente, en el seno del Consejo Municipal contra la Discriminación de la Diversidad Sexual, justo para evitar estas situaciones que aún hasta hace algunos años se venían dando, y no dudo que excepcionalmente pueda darse aún, se hizo un ejercicio de cabildeo y se hizo una propuesta desde este consejo para que este reglamento de policía y buen gobierno se modificara, ¿no?, en atención a los estándares internacionales de derechos humanos, ¿no?, y que se eliminara en su artículo 66, ¿no?, que lo de moral y buenas costumbres, faltas a la moral y buenas costumbres, porque decíamos, bueno, la moral de quién, las buenas costumbres de quién, esto es muy subjetivo, queda al arbitrio, y entonces se propuso desde esta mirada de derechos humanos que se cambiara, porque únicamente podría ser infraccionado una persona que atentara contra la dignidad humana de ella o de otras personas, ¿no? Entonces, esto es importante que la comunidad lo sepa, ¿no? A lo mejor hay algunas personas que aún no lo saben, que hoy, al menos en Mérida, ningún policía municipal, al menos, porque acuérdense que los ámbitos de competencia de la policía municipal y la estatal son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, no te pueden levantar, y si te levantan, estás con todo el derecho a levantar una denuncia, y para eso el Consejo Municipal contra la Discriminación se pone a disposición físicamente en la Dirección de Desarrollo Social, ¿no? Allí buscar al secretario técnico
que es la licenciada María José, ¿no? O al licenciado Ramón May, ¿no? Para que ellos la canalicen al consejo, ¿no? Entonces, esto es muy importante. A lo mejor uno puede pensar, ay, ¿qué cambios hay? Pues al menos desde que sabemos no ha habido racias ya, ¿no? Puede haber que hayan otro tipo de casos, pero ya las famosas racias ya no existen, ¿no? Sí, que eran muy comunes y que la verdad eran muy lamentables porque eran violentas, ¿no? O sea, y desde que ya toques a un ser humano, pues ya es algo que no debe de ser, ¿no? Es correcto. Y menos abusar del poder y la autoridad, justo quienes deben estar para salvaguardar la seguridad. Entonces, bueno, sí podemos ver, ¿verdad?, cómo nuestras concepciones van dirigiendo nuestras acciones, ¿verdad? Y cómo también a través del tiempo ha estado cambiando todo esto y se ha estado reflejando también en cambios fundamentales en leyes, reglamentos y demás, ¿no? Recientemente vimos, ¿verdad?, que ya se aprobó aquí en el estado de Yucatán el matrimonio igualitario, ¿no? Sí, claro. Y bueno, o sea, ¿cuál es más? Una lucha muy larga, ¿no? Muy larga, 10, 12 años aproximadamente. Y curiosamente, en esto de los prejuicios que comentabas, Adriana, hay algo que me parece a mí muy interesante y que fue lo primero que hubo que remontar en el momento de que se propuso el matrimonio igualitario. Para empezar, estamos hablando de 2008, 2010, por allá, donde habían 3 figuras, ¿no? Una era la sociedad de convivencia, la otra nunca me acuerdo cómo se llamaba, y el matrimonio igualitario. Y primero tuvimos que ponernos de acuerdo quienes estábamos pugnando por este tipo de sociedades que garantizaban los derechos de las parejas del mismo sexo, ¿no? Y consensuamos que tendríamos que ir a lo máximo, que era el matrimonio igualitario, ¿no? En ese entonces, me acuerdo, y aquí una gran amiga que no veo muy seguido ahora, pero que la estimo y desde aquí le mando un saludo, Olga Moguel, Carlos Méndez de Oasis, las personas de buenas intenciones como Douglas, Repavi, un grupo de personas, Mami Blue, por supuesto, ¿no? Nos empezamos a reunir para recabar firmas, ¿no? Con copias de las credenciales como para meter una iniciativa ciudadana. ¿Y qué fue lo interesante? Que lo que más nos costó es que la misma comunidad dijera, oye, pues sí, es que le decía, oye, firmas acá, ¿para qué? Si yo no me quiero casar, te decía, ¿no? Sí, le digo, no se trata de que te cases o no te cases, se trata de que todas las personas del mismo sexo, 2 mujeres, 2 hombres, si quieren casarse lo hagan, no importa si tú no te casas, es cuestión de tener el derecho, ¿no? Entonces tuvimos que empezar a trabajar desde ahí, ¿no? Y luego, bueno, obviamente, estos prejuicios que también permearon a las autoridades estatales, del Congreso del Estado, fueron impidiendo que esto fuera una realidad, hasta que ya no les quedó de otra, y así lo digo, no les quedó de otra, porque había todo un sustento de evidencia que les impedía negarse, a pesar de sus intentos, con amparos a través del colectivo para la protección de todas las familias, pero además las feministas, el Frente por los Derechos de las Mujeres, entre los que me encuentro, como Conchina Villagómez, Adelaida Sala, Rocío Quintal, María Teresa Munguía, Bertelena Munguía, Nancy Walker, teníamos ahora sí que voy a decir, un as bajo la manga, ¿no? Cuando se solicitó la alerta de violencia de género, que finalmente no se da, pero sí hubo recomendaciones, y una era la armonización de las leyes hacia el matrimonio igualitario, porque esto también implicaba mujeres del mismo sexo, que pudieran casarse, ¿no? Y les estábamos negando un derecho. En ese sentido, entramos a una negociación con la legislatura de ese entonces, y que curiosamente yo soy muy, muy necia a veces, y recuerdo que un poco atrás, en una conferencia de prensa, yo le dije a los compañeros y compañeras reporteros, esta legislatura no se va sin aprobar el matrimonio igualitario, ¿no? Y curiosamente se cumplió, ¿no? El 25 de agosto del 2021,
pues tenemos que se aprueba por unanimidad además el matrimonio igualitario, ¿no? O sea, ya este año se cumple un año. Sí, se cumple un año. Y de hecho será una de las fechas que se vuelvan conmemorativas dentro de la comunidad LGBTI más acá en Yucatán. Excelente. Entonces hemos visto una evolución, ¿verdad? O sea, en materia de derechos humanos y también la concepción. ¿Usted diría que en la concepción? Yo digo que sí, porque de conocer casos, ¿no?, de familias que al saber que su hijo es o su hija era de la diversidad, hubo no solo las agresiones, ¿no?, sino, no solo sacarlos de la casa y decir, no, ¿cómo va a ser? Imposible. Era hasta agredirlos físicamente, ¿no? Y hubo casos emblemáticos donde casi un papá, recuerdo, mata a su hijo con un bate, ¿no? O escuchar en el caso de VIH, ¿no? Tienes VIH, te vas al patio y ahí te vas a quedar y como cochino o como marrano, como decía, te voy a servir la comida. Hoy las personas con VIH viven otros momentos, falta mucho, sigue el estigma, sigue la discriminación, y en el caso de los chicos y los o las personas que quieren salir del closet, ¿no? Los papás, ver en la marcha papás diciendo, eres mi hijo y te acepto, ¿no? Pues esto habla de un cambio que no ha sido la generalidad tal vez, pero de que está habiendo un cambio, ¿no? Y eso me lleva a las famosas terapias de conversión, ¿no? Muchos papás, mamás quieren llevar a sus hijos con el psiquiatra para que les cambien la orientación sexual, algo que no es posible, ¿no? Y que finalmente lo único que se vuelve es una tortura, ¿no? Si es que además la persona que está dando la terapia no utiliza electroshocks para ese tipo de cosas. ¿Todavía hay quien usa eso? No, ya gracias no. Excepcionalmente algunos, pero bueno, no voy a decir ni quiénes ni dónde. Pero la SECOSIC, justo el 25 de agosto, dentro de la minuta o el orden del día que tuvieron, con la aprobación del matrimonio, se prohibieron las llamadas ECOSIC o terapias de conversión, ¿no? En este estado, ¿no? Está en el diario oficial de la Federación junto con lo de matrimonio igualitario, pero creo que falta todavía hacer algunas adecuaciones a la ley de salud, que ese es un pendiente que tenemos que hablar, pero desafortunadamente tenemos un secretario de salud que no recibe a nadie, ¿no? No solo por esto, ni para bien ni para mal, a nadie. Así es, a nadie, lo cual es insólito de verdad. A mí que me ha tocado trabajar con muchos secretarios de salud, nunca hemos tenido esta situación de que no nos quieren recibir, llámese por derecho de las mujeres, llámese por derechos de la comunidad, por las personas con VIH, o sea, es insólito, de verdad, insólito. Y que lo escuche nuestro gobernador, ¿no? El licenciado Mauricio Vila Dosal. No es posible, ¿no?, que la salud, un derecho consagrado en la Constitución, la persona encargada no sea ni sensible ni capaz para poder hablar sobre diferentes situaciones de salud que afectan a muchas poblaciones en este estado de Yucatán. Lo cual no es aceptable porque es su función. Totalmente. ¿No? Bueno, pues entonces, pues yo creo que ya vamos a terminar esta charla y vamos a dejar para otro momento, ¿verdad?, el tema del género, de cómo ha cambiado a través del tiempo, ¿verdad?, también el género, toda esa revolución que hay en relación al género, ¿verdad? Porque bueno, ahora estábamos platicando que comenzamos, ¿verdad?, pensando en una comunidad gay, y ahora ya hay toda una percepción acerca del género. Antes de salir al aire comentábamos, ¿verdad?, que se decía que en el principio de la humanidad no existía el género, ¿no? Así es. Bueno, no existía el género porque finalmente no había conocimiento, ¿no?
Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos los seres humanos es justamente eso, ¿no? La capacidad de generar conocimiento, un conocimiento que nos sirva y que pongamos al servicio de la humanidad, no al revés, ¿no? Y en ese sentido, bueno, y qué bueno que lo dices, porque finalmente el género no tiene que ver con la sexualidad. O sea, tiene que ver, pero no es lo mismo, ¿sí? Una cosa es el género y otra cosa es la sexualidad, ¿no? En otra ocasión que he estado aquí en tu programa, hemos dicho que la sexualidad es un concepto enriquecedor en el cual tiene que ver mi cuerpo, mis sentimientos, mis emociones, pero también cómo interactúo socialmente con todas las personas, e incluso me atrevería a decir que también dentro de la sexualidad está el aspecto espiritual, ¿no? Y cuando me digo espiritual no me estoy refiriendo a una religión en particular, ¿no? Sino a este sentimiento de trascendencia que tenemos todas las personas, ¿no? A diferencia del género, que es una construcción social, efectivamente, a lo mejor algunos lo puedan llamar invento, ¿no? Pero no es un invento, justo el libre albedrío nos permite, ¿no? Que además, si yo hablara desde la religión, pues el libre albedrío nos lo dio el Creador, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que hablar de que estas posibilidades de generar conocimiento, conforme fue creciendo la humanidad, no es lo mismo hablar de 2 personas en el mundo, hablar de 150 millones de personas en el planeta, ¿no? Entonces tenemos que buscar las formas de convivir, las formas de ir entendiéndonos, ¿no? Y sobre todo, como yo digo siempre, Adriana, y perdóname, yo soy muy insistente con esto, a mí en lo personal, no me gusta la palabra tolerancia. Porque cuando yo hablo de tolerancia es como decir, bueno, es que no me queda de otra, ¿no? Te tolero porque no hay más, ¿no? Que es muy diferente hablar de aceptación. Te acepto tal cual eres, ¿no? Independientemente de cualquier etiqueta social, ¿no? Y esto vale para la vida en pareja, para la vida con la familia, para la vida y obviamente para la diversidad sexual, ¿no? Aceptación. Y se acepta, y bueno, yo así lo vivo, es la aceptación desde el amor, no desde el odio, ¿no? Y entonces, bueno, sí, el género. Entonces el género es una construcción social, ¿no? Que nos va permitiendo como ir entendiendo que cada persona diga, bueno, ¿quién soy? ¿No? Porque esta cuestión no es tan simple como parece, ¿no? Y creo que sí lo vamos a tener que dejar para un siguiente programa, porque para hablar de género tenemos que hablar de diversos elementos y cómo se combinan estos elementos para poder entender estas nuevas etiquetas que hoy estamos conociendo y de las que estamos hablando y que generan tanta incertidumbre a algunas personas que se niegan a aceptar que la vida es diversa, ¿no? Porque así es, la vida, la naturaleza es diversa. ¿Y por qué no puede serlo la sexualidad? Pregunto yo. Exactamente, ¿por qué no puede serlo la sexualidad? Y bueno, estimados amigos, nos vamos, espero que tengan una maravillosa mañana, ¿verdad? Una gran semana y que estén muy felices y muy contentos, que a eso venimos a este mundo. Hasta luego. Y nos lleva